Muy buen día, bienvenidos a Inspira, el podcast de Cargill donde buscamos conversar, inspirar y ayudar al mundo a prosperar con un enfoque único en la innovación y las historias que transforman la industria pecuaria. ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenidos a un episodio más de Inspira, el podcast de Cargill donde con nuestros invitados buscamos conversar, escuchar, aprender y en consecuencia de todo eso, inspirarnos para poder hacer el mundo más próspero. El día de hoy estaremos hablando de pensamiento disruptivo en la industria pecuaria, que tiene como objetivo pensar en cómo hacer las cosas de forma diferente en un sector que es tan tradicionalista. Tenemos un invitado de lujo que será presentado como cada 2 semanas por mi compañero y amigo Omar Uriega, a quien saludo con muchísimo gusto en un día más de grabaciones. Esta vez estamos otra vez en la Ciudad de México grabando. Bienvenido, Omar. Gracias, Diego. Igual con mucho gusto de tener esta oportunidad de grabar un episodio más de Inspira. Y bueno, el día de hoy está con nosotros un invitado de lujo y yo creo que es un tema bien importante, sobre todo para nuestra industria donde es muy tradicionalista y donde es sector primario, hablar de cómo hacer las cosas diferentes. Entonces, el día de hoy está con nosotros Luis Calderón. Él es propietario y fundador de la empresa Innova Salud. Bienvenido, Luis. Gracias, Omar, y gracias, Diego, por la invitación. Un gusto estar con ustedes el día de hoy aquí. Y bueno, igualmente muchas gracias a Cargill. Espero que el podcast sea lo que ustedes han pensado sobre el tema de innovación y pensamiento disruptivo. Bienvenido. Bienvenido. Primero, pues nos gustaría conocer un poquito de ti. ¿Quién es Luis Calderón? Hablar un poco de tu trayectoria profesional. Entendemos que has estado en organizaciones importantes, entonces saber dónde has adquirido o qué ha sido parte de tu trayectoria. Pues mira, yo empecé en la industria de salud hace muchos años, para ser exactos casi 30 años. Y bueno, soy un apasionado del cuidado de las personas y de la salud de las personas. Y también soy un apasionado del tema de innovación. Fui director general en México en diferentes empresas de clase mundial. Y hace 10 años montamos junto con un grupo de amigos una empresa que se llama Innova Salud. Innova Salud es un fondo, nació como un fondo de inversión privado para salud digital, un sector que probablemente yo no sé si lo llamaría tradicionalista, lo llamaría un sector un poquito conservador por temas regulatorios y difícil de cambiar. Y bueno, con toda la tecnología que ha estado llegando, como hemos visto en otros sectores, en la industria de salud, se tardó en adoptarla y hace 10 años empezamos nosotros a hablar justamente de la importancia de cambiar en ese sentido. Y de ahí que surgieron diferentes iniciativas dentro de Innova Salud, no solamente para trabajar en la parte de inversión, sino también en la parte de consultoría en cómo hacer y ayudar a las empresas a su cambio, tanto de innovación como de disrupción. Cuando hablas de salud, ¿es solo salud humana o también salud animal? Empezamos principalmente por salud humana. Esa ha sido mi gran experiencia. Y bueno, ahora en los últimos años lo que hemos visto es que lo hemos verticalizado y ahora sí que horizontalizado también, no solamente en la parte de salud humana, sino también en salud animal. Ok. Y cuando no estás trabajando ni dando consultorías, ¿qué te apasiona? ¿Qué te gusta hacer? Cuidar, o sea, cuidarme como persona, como ser humano, el tema, como dije, cuidado de la salud. Entonces me gusta hacer un tema de ejercicio, me gusta hacer bici estacionaria, me gusta cuidar a mis mascotas, tengo 2 de 4 patas y bueno, pasar tiempo en familia y viajar. Ok, muy bien. Yo tengo una duda para empezar a entrar un poco en materia, Luis. Cuando te escucho tu trayectoria dirigiendo compañías transnacionales, no debe ser fácil de repente decir, voy a dejar la comodidad hasta cierto punto de lo que ya tengo para iniciar un nuevo proyecto que tenga que ver, sí, con fondos de inversión, pero eventualmente con innovar. ¿Cómo fue ese proceso en ti mismo? ¿De qué te llevó a ese punto de decir, tal vez es hora de hacer algo diferente? ¿Y cómo la vida te fue llevando a ese rumbo de la innovación? Y buena pregunta, Diego. Yo creo que pues desde muy temprana edad fui bastante emprendedor. Yo arranqué a los 16 años, 17 años vendiendo computadoras y buscando la forma de cómo pagar
mis hobbies, ¿no? Y entre ellos, desde muy temprana edad, uno de mis hobbies era entender toda la parte de computación, por ejemplo, digitalización. Y mis papás me dijeron, bueno, pues si tú quieres comprarte tu laptop, pues ponte a trabajar, busca cómo lo pagas. Y ahí empecé justamente a hacer esa parte de innovar y de crear, ¿no? De ser un poquito más emprendedor. Y bueno, después cuando entré a la industria, tanto farmacéutica como de salud, pues ir creando formas distintas y modelos distintos de negocio que hicieron que llegase yo a una dirección general. Y la inquietud me llevó a formar parte también de esta empresa, ¿no? Entender por dónde está yendo el cambio hoy que nos ocupa, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia artificial, hoy quizás por el tema de lo que hemos visto de inteligencia artificial generativa, ha tomado un vuelco, pues yo diría importante, ¿no? Hay mucha información al respecto, pero hace 10 años ustedes se podrán imaginar que casi nadie hablaba de ese tema. Nosotros empezamos a hablar justamente del tema de lo que venía de digitalización, del cambio, esto que implicaba en temas, por ejemplo, de satisfacción de cliente, de experiencia del cliente, de entender, por ejemplo, cómo esto te iba a cambiar también tu modelo de negocio, en dónde estaban, digamos, los puntos difíciles de atender. Y eso fue lo que impulsó para que yo saliera, digamos, de la industria a formar el tema del fondo y decir, es el momento. Fue un momento yo creo que difícil, como todo, o sea, ¿no? de dejar de percibir y estar cómodo en una empresa, recibiendo un cheque todos los meses, a ponerte en una zona pues de disconfort y aprender a manejarlo de una forma completamente distinta. Pero incluso ahí hay un tema ahí también conceptual, ¿no? Porque yo creo que hemos escuchado muchas veces pensamiento disruptivo, innovación disruptiva. ¿Qué es realmente pensamiento disruptivo e innovación disruptiva? O sea, para una persona que está en el día a día trabajando en un lugar, ¿cómo se traduce? ¿Qué es lo que tiene uno que ser diferente cuando hablamos de estos temas? A ver, yo creo que hay que partirlo en dos partes. O sea, innovación y disrupción son cosas distintas, ¿no? Innovar no es ser disruptor, y disruptor no es innovar. Son dos cosas, son dos conceptos completamente distintos que bueno, se tratan después de juntar en un solo. No, el tema de innovación es un proceso y en las organizaciones en muchas ocasiones vivimos ese proceso de innovación y decimos, bueno, porque ya tienes el producto, porque tienes el servicio, porque es parte de tu esencia organizacional, das por hecho que estás innovando. Pero eso solamente es un pequeño segmento realmente a lo que se refiere la innovación. Es un pequeño punto, ¿no? Innovación es un paraguas mucho más grande que va desde la parte de productos, servicios, procesos, la parte de tus canales, tu estilo de comunicación, la parte del desarrollo de tu gente, la parte, por ejemplo, de tu abasto, de tu forma de venta, de dónde está y cómo distribuyes tu producto, de tus clientes. Entonces es un proceso bastante más grande de lo que a veces imaginamos. Cuando lo juntamos con un tema de disrupción, hoy esa disrupción se está dando porque hay pues una zona, digamos, la tecnología está impulsando un cambio mucho más rápido de lo que estábamos acostumbrados. Y esa disrupción se está dando porque como clientes o consumidores encontramos experiencias complicadas, porque encontramos que de repente hay intermediarios que no están agregando valor. Uh-huh. Y cuando de repente el acceso a un bien o un servicio no es fácil, ¿no? Y entonces a través de tecnología, a través de otros mecanismos o a través inclusive de empresas que no necesariamente están en nuestro sector, se da un brinco, un salto, y eso genera un cambio importante de disrupción. Bueno, yo quería preguntarte que en el acercamiento que has tenido, obviamente más en el tema de salud humana, pero quizás también en el tema de salud animal, ¿dónde crees que estamos hoy como industria en temas de pensar de forma diferente, en temas de innovar? ¿Tienes algún diagnóstico que pudieras compartir con nosotros? Yo creo que la industria pecuaria, o sea, hablar, ¿no? de este digamos adjetivo que utilizaste al principio, describirla, ¿no? Un poco tradicionalista, yo diría, me parece que eso puede no necesariamente ser una verdad. ¿Por qué? O sea, ¿por qué lo digo? Porque al final, cuando uno ve, por ejemplo, lo que ha cambiado la industria pecuaria en los últimos 100 años, pues no es marginal.
Hay un gran cambio y hay una gran transformación. Entonces, claramente en el tema, por ejemplo, de alimentación, es una industria que ha sido bastante innovadora. En la introducción de cierta tecnología, claramente ha sido una industria que ha sido pro al tema tecnológico, ¿no? En el tema, por ejemplo, de las granjas, en adopción, por ejemplo, ahora de sistemas de automatización, en temas, por ejemplo, hoy de vigilancia con inteligencia artificial, con drones. Está siendo una industria que aborda temas, digamos, de innovación con bastante frecuencia, pero lo basa completamente en su tema del producto, ¿no? O sea, el proceso de lograr que ese producto se dé. Yo creo que la parte quizás que hoy cuesta más trabajo, y no solamente en la industria pecuaria, sino en general, te diría, cuesta verlo fuera del producto. Cuesta ver entonces cómo estás cambiando en tus canales, cómo estás cambiando en tu comunicación, cómo estás cambiando en tu modelo de negocio, cómo estás cambiando el desarrollo de la gente y las capacidades, cómo el ambiente tecnológico te está forzando también ese cambio. Y ahí es donde probablemente hoy no es donde se está dando el gran avance en muchas de las industrias. Y no se da ese gran avance porque caemos en una espiral, ¿no? En una espiral que está dictada por un tema de utilidades, de precios y de márgenes. Y entonces caemos en esta trampa donde decimos, oye, es que estamos innovando porque estamos moviendo la aguja por 1 gramo más, por 1 kilo más, por una sobrevida, ¿no? Marginal. Y entonces el producto da esto o el servicio da esto. Si hacemos estas modificaciones podemos lograr un poquito más. Pero eso lo único que hace es que caes en una espiral donde no logras hacer verdaderamente un tema de cambio. Y la innovación entonces se queda centrada en un tema muy marginal y donde dejas de lado que existen 2 horizontes más para poder innovar, que puede ser tanto el horizonte creativo como un horizonte, digamos, disruptivo. Donde ahí cambias completamente las reglas de operación. Y piénsalo quizás en los ejemplos de lo que hemos vivido en otro tipo de sectores o en otro tipo de industrias. Es, por ejemplo, un Amazon, ¿no? Donde naces como una librería, pero no, o sea, Amazon hoy, si tú me preguntas qué es, yo te diría, es todo menos una librería, ¿no? Cambió completamente su modelo de negocio y tampoco es un marketplace. Si tú ves ya lo que hoy le está dejando, por ejemplo, utilidades a Amazon, es la parte de servicios en línea, la parte web services. Entonces, es un cambio bien importante en el concepto de su modelo de negocio. Y eso es lo que está haciendo, es un tema realmente de crear un horizonte completamente distinto, una innovación disruptiva. ¿Y crees que vamos en un ritmo adecuado de adopción de este pensamiento de innovación en la industria o ves con cierta lentitud a nuestra industria? Yo creo que al final, a ver, en la parte de los espirales, de estas espirales, lo que tiende a hacer es que estas ganancias son lentas, o sea, son incrementales. No, lo mencioné yo al principio, a ver, no podemos negar la transformación que ha tenido la industria pecuaria en 100 años. Lo que pasa es que ha tomado 100 años. Claro. Lo que está pasando hoy con la parte tecnológica y los cambios es que estos cambios nos están llegando mucho más rápido. Uh-huh. No están siendo cambios de 100 años, están siendo cambios en temas de décadas o inclusive ya menores. ¿No? El caso, por ejemplo, de inteligencia artificial, algunos algoritmos están siendo mejorados y duplicando en su capacidad en tan solo 3 meses. Ya no estás hablando de décadas, estás hablando de 3 meses para la siguiente generación. Entonces los brincos están siendo cuánticos en algunos sectores. Y quizás eso es lo que hace la diferencia. No significa que no estés innovando, solamente que la velocidad de la tasa de cambio está siendo más lenta en algunos otros sectores que se comportan de una forma más conservadora. ¿Cuáles son entonces hoy los desafíos más comunes en la industria, o en las industrias, pero pensando específicamente en la parte pecuaria, para incorporar pensamiento disruptivo o innovación? Y la otra pregunta que va acompañando esa tal vez es, los líderes, las personas que están dirigiendo estas compañías en la industria pecuaria, ¿qué tendrían que estar haciendo distinto para que puedan acelerar la adopción de innovación o de nuevas tecnologías? Ya. A ver, creo que el tema es que justamente pensamos en la parte de innovación como que de repente eres un pensador, te pones ¿no? un día creativo y con eso cambiaste el mundo y acabas de hacer algo, ¿no? completamente distinto. No, es un proceso, Diego. Entonces, ¿qué es lo que falta? Es realmente a veces estructurarlo en las organizaciones como un proceso estratégico.
va de la mano del proceso estratégico de la organización y olvidamos que la parte de innovación la tenemos que impulsar y tiene que estar de alguna forma pegada, ¿no? o incorporada completamente a ese proceso estratégico de planeación de la empresa. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tú haces algunas, y seguramente ustedes lo han vivido en sus vidas pasadas, donde colaborabas en alguna organización que tenía este famoso buzón de sugerencias, ¿no? ¿Cómo mejoramos? Entonces, y tú llegas y sometías el tema de la sugerencia ahí, y entonces, ¿no? Y podría venir cualquier cantidad de cosas, desde alguien que pensaba que innovar era poner una Mac en la oficina, ¿no? Alguien que realmente traía el cambio, ¿no? y un pensamiento completamente distinto. Eso sucede porque no has hecho un buen planteamiento estratégico como parte de tu proceso de innovación. Entonces, lo que tienes que hacer, ¿no? como organización es, primero, reconocer que es parte de tu plan estratégico. Segundo, reconocer que es un proceso. Tercero, trabajar justamente de la mano donde generes y digas, ¿cuál es mi horizonte? ¿Qué quiero lograr? ¿Y cuáles problemas me voy a encontrar en ese camino para lograr esto que yo quiero? ¿Cuál es mi sueño? Cuando tú pones esto y digas, este es mi sueño, este es mi norte, y te das cuenta cuáles son los retos, tú dices, en estas 3 o 4 cosas, ¿cómo realmente logro vencer las barreras para entrar en estos 3 o 4 retos que estoy viendo claramente que si los logro romper, voy a cambiar por completo el tema del modelo de negocio o de mi forma de accesar a clientes o de mi producto o mi servicio? Eso es lo que falta a veces en las organizaciones. Es ser conscientes que no es nada más el tema del buzón, sino que tiene que venir con problemas muy claros a resolver y empoderar a la gente para que logre resolver esos problemas que tú te has puesto como retos. Seguro a ustedes les ha pasado seguramente también que han llegado, por ejemplo, ahora en Cargill, y tú llegas y le dices a tu jefe, oye, es que tengo esta gran idea, ¿no? Y tu jefe te dice, no, eso no. Lo que está haciendo mal ahí, por ejemplo, tu jefe como líder, es que no te está diciendo por qué no. ¿Por qué? Porque si te dijera, mira, Diego, esto de aquí no, es una gran idea, es una gran sugerencia, la podremos implementar, solamente que no resuelve estos 5 problemas que hemos definido como los problemas estratégicos. Entonces, eso te genera una frustración. Al no decírtelo, te genera una frustración y dejas de aportar tú ideas o sugerencias de cómo resolver el problema, ¿no? Entonces, tiene que ser por eso con un proceso, digamos, estructurado, con un proceso estratégico, con un proceso claro, donde te empodere a ti como empleado a lograr a traer ideas y soluciones, pero a problemas que están definidos en un marco estratégico, no solamente por una lluvia de ideas. Y ahorita que te escuchaba, pues suena como un proceso bastante robusto, ¿no? Que no hace una sola persona. ¿Y quiénes deberían de estar formando parte de ese proceso dentro de la empresa? O sea, ¿quiénes deberían de estar detonando? Porque no solamente seguramente es el dueño o el líder de la empresa. Tiene que tener un equipo que esté rebotando estas ideas o propuestas, y donde, claro, obviamente él, como dices, valide que esté dentro de la estrategia de la organización. Pero ¿quién debería estar formando parte de este equipo? Todas las personas de la organización, Omar, deberían de formar parte de la organización en la parte de innovación. Cuando tú ves, por ejemplo, te voy a contar una anécdota de una empresa automotriz que está diseñando un cambio en un auto, ¿no? Entonces, imagínate que están en una sala de juntas los altos funcionarios de esta empresa y le dicen a esta organización, oye, lo que queremos hacer es bajar, es un auto muy rápido, es un auto muy veloz, quieren bajarle el peso porque, bueno, si le bajan el peso, el auto, ¿no?, gana más potencia, es más rápido y es más competitivo. Entonces dicen, oye, que quisiéramos hacer este tema de bajarle, digamos, el peso al auto. Y hay una persona en la sala de reuniones que es la persona financiera, una mujer, y de repente pregunta en la sala y dice, oigan, pues veo que los autos requieren un tema de cables para comunicar entre el tablero y los motores y todo esto. ¿Qué pasaría si en todo el sistema eléctrico no llevan cables? Entonces,
la primera reacción a esa pregunta de alguien que conoce un poquito más del diseño de autos va a ser, pues, ¿qué cosa estás diciendo? O sea, necesitas un sistema eléctrico. ¿Cómo le vas a quitar el cableado al coche? ¿No? Esa sería la primera reacción de mucha gente que conoce del tema de autos. Pero cuando le das el doble clic a la pregunta tiene un fondo bien interesante. Es decir, oye, a lo mejor la pregunta puede no necesariamente estar bien planteada. Es, oye, ¿habrá otra manera de cablear los coches o de llevar la conducción eléctrica en el coche sin que se requieran los cables? ¿No? Esa sería una pregunta distinta. Y entonces en el momento que se hacen esa pregunta de esa forma distinta, dicen, sí hay una forma distinta. Podremos imprimir a lo mejor todo el sistema eléctrico en el chasis del coche de una forma ¿no? X o Y, y logran bajarle el peso al auto en 50 kilos. ¡Wow! Y que justo yo iba para allá con un ejemplo así, porque yo me pongo a pensar y digo, un productor de huevo, de carne, de leche, pues te podría decir, oye, pero yo al final del día sigo produciendo la misma carne, el mismo huevo, la misma leche, y podría ser parte de su resistencia de decir, pues yo llevo 60 años, 50 años haciendo lo mismo, ¿cómo me pides que ahora innove, no? Porque a veces también el cuestionamiento que uno se hace es, innovar no necesariamente es otro producto, sino es otra forma de hacer las cosas. ¿Qué le dirías a ese productor que quizás no encuentra la forma de hacer las cosas diferentes en su sector y que a lo mejor sigue pensando que pues no hay forma de hacer las cosas distintas? Yo lo que diría es, empieza con hacer preguntas, ¿no? El preguntarte el cómo, o sea, cómo es realmente el problema que quieres resolver. ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Y cuáles son los retos que estás enfrentándote para resolverlo? Por ejemplo, ¿no? en el ejemplo que estaba dando del tema del auto, o sea, la pregunta original fue ¿para qué necesitamos los cables para el sistema eléctrico del auto? Si vas replanteándote la pregunta, ¿no? La pregunta es, oye, ¿habrá una forma distinta, ¿no? de bajar, o de cablear o de llevar el sistema eléctrico en el auto sin necesidad de los cables? Sí, yo te diría a ese productor que dice hoy, oye, no tengo una eficiencia, no tengo esto, habrá una pregunta, una forma distinta de planteártelo diciendo, a ver, ¿cómo podría yo tener una mejor ganancia, un mejor modelo? ¿Cómo podría acceder a un mercado en el que no estoy yo ahí accediendo? ¿O cómo podría cambiar mi sistema de producción dadas estas condiciones? Y en el arte de hacerte la pregunta vas a encontrar las soluciones. Es un tema de enamorarte del problema y con base en enamorarte de ese problema, ir buscando entonces las soluciones en un modelo de prueba y error. Las primeras veces no te van a salir bien, vas a equivocarte y tienes que tolerar a veces en ese tema de esas equivocaciones y el fracaso. Lo que termina pasando muchas veces, Omar, es que no le damos tiempo a los errores. Estamos en un tema vertiginoso, ¿no? En el tema económico y seguramente a ustedes también les pasa en las organizaciones. Tenemos a veces sistemas de reconocimiento a los individuos muy punitivos. Te equivocaste, ¿no? Te doy el palazo. Y lo que debe de cambiar ahí en las organizaciones inclusive es un modelo donde permitas hacer que las personas se equivoquen, aprendan de esos errores y digan, oye, esto no funcionó, ok, listo. ¿Por qué no funcionó? ¿No? Entonces, oye, lo quiero hacer, ¿no? De nuevo. A ver, ¿qué va a ser diferente para que entonces ahora sí funcione? Porque, si lo vuelves a hacer igual, pues claramente no estás aprendiendo. Va a pasar lo mismo. ¿No? Y también eso es lo que pasa en las organizaciones. Muchas veces dejamos de escuchar cuando alguien nos trae alguna solución. De repente decimos, no, eso ya se hizo. Y no funcionó. ¿No? A ver, date un paso para atrás y pregúntate por qué no funcionó. ¿Qué fue lo que se hizo? ¿Qué no se hizo? ¿Qué funcionó y qué no funcionó? Porque a lo mejor ahí vas a encontrar justamente, oye, esto que estábamos probando, pues nos equivocamos, a lo mejor en la fórmula tuvimos que haberle agregado, pues una tontera, 2 mililitros adicionales de esto. Y si hubiéramos hecho eso, entonces esto cambiaría. Y todo el mundo dice, bueno, el hubiera no existe. Bueno, pruébalo. Haz un piloto pequeñito, pruébalo ahora con el cambio, ajústalo y ve si te funciona. No trates de hacer las cosas a veces en gran escala. Empieza pequeño, pilotea. Equivócate en un piloto y después de ahí, entonces, si ves que funciona, escálalo rápidamente. Entonces, es una forma otra vez, tiene que ver con el proceso, tiene que ver con ese proceso de innovación que no es nada más
me senté en la mañana en la regadera y entonces, se me ocurrió y ya está, eureka, tengo esto. No, no es así. Es parte de ese proceso. Y lleva también una reconfiguración del fracaso, ¿no? Porque, como bien dices, hoy muchas organizaciones en este país siguen premiando el éxito, castigando mucho el fracaso, y entonces eso lleva a una cultura un poco del terror, ¿no? Hablábamos en otro episodio anterior justo de la cultura del terror muchas veces en la gente, donde pues tengo muy poco margen para equivocarme. Si no me equivoco, juego a la segura. ¿Qué tendrían que hacer entonces las organizaciones? Va muy atado con la estrategia de gente, supongo, de empezar a dar más libertades, a premiar más las iniciativas, como dices, pilotar. Pero no es tan fácil, ¿no? O sea, ¿cuáles son los primeros pasos para llegar ahí? Pues mira, yo sé que no es fácil, es un cambio de mentalidad bien complejo, ¿no? Tiene que ver desde el cambio del dueño, el líder, y hacia abajo, ¿no? Una cascada completa en permitir justamente este tipo de equivocaciones. Ahora, tiene que ver con qué aprendiste, ¿no? Otra vez, o sea, es un cambio de mentalidad donde no estás necesariamente midiendo resultados, sino estás empezando a medir el aprendizaje. Y entonces, con base a ese aprendizaje, ¿qué estás haciendo distinto? ¿Qué hiciste en ese momento que te llevó a ese fracaso? ¿Cómo estás aprendiendo ese fracaso para lograr entonces ese resultado? Y sí, premiar el tema de resultado. Claramente vivimos en un tema, claro. O sea, no estoy sugiriendo que dejes de medir el resultado y el logro de la forma correcta. Lo que estoy sugiriendo es, eso lo tienes que medir, pero tienes que darle el doble clic al cómo lo estás haciendo. Y si ese doble clic es que esta persona hizo un tema de aprendizaje, deberías de premiarlo doble. ¿Y hay alguna forma a manera de sugerencia de decir qué tanto me puedo permitir equivocarme? Pues, a manera de sugerencia, no. Yo creo que es un tema donde cada empresa va a asumir una parte del riesgo que quiere tomar, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, para moverte del horizonte en el que la mayoría de las organizaciones están, ¿no? Y que es en ese tema de esa espiral, ¿no? Una escalera descendiente o ascendiente. Lo primero que tienes que hacer para moverte al segundo horizonte es generar un tema donde permitas que las personas se puedan equivocar y crear un tema un poco mayor, ¿no? Involucrando a toda la organización para el tema de innovación. Empezar a plantearte los objetivos distintos, hacerte las preguntas estratégicas y de ahí empezar entonces a moverte a futuro a un tercer horizonte, que es el horizonte, digamos, de disrupción y de moonshots. Ese tercer horizonte típicamente lo manejas como una organización casi independiente, ¿no? Se conoce como una innovación disruptiva. El término de moonshots y cómo lo hicieron, por ejemplo, vino de Lockheed Martin hace muchos años en la industria aeronáutica, y ellos lo que hicieron fue crear una división completamente independiente, ¿no? que fuera pensando en cosas locas, en ideas, ¿no? que la mayoría de la gente te dice eso no va a funcionar. Decir, bueno, ¿cómo sí funcionaría? ¿Cómo sí hacerlo funcionar? Con su presupuesto independiente, con una forma completamente, digamos, independiente de operación, que no te desenfoca al resto de la organización, al resultado y al logro que quieres hacer, pero a la vez te genera una plataforma de cambio a futuro y productos y servicios que podrías empezar a traer en el mercado. Estoy asumiendo que tú te has equivocado y has aprendido mucho a lo largo de tu carrera. ¿Tienes como 20 días de podcast para decirte todo. No, eso es a lo que voy. No nos cuentes todos los aprendizajes, pero a lo mejor, ¿cuál fue uno que dices, qué bueno que hoy puedes decir, qué bueno que me equivoqué en eso porque aprendí esto? Uno que nos quieras y puedas compartir, Luis. Uy, es bien difícil seleccionar uno de ellos. Lo que te puedo decir es que el que más tengo en el corazón por el impacto que fue hace muchos años en una empresa que yo estaba trabajando. Se me ocurrió crear un tema pensando en algo completamente disruptivo e innovador en ese momento en México que no existía. Se me ocurrió ir a cabildear un tema del acceso de una vacuna en el Congreso. Y desafortunadamente en el tema y en el cambio, pues a mí se me olvidó documentar ciertas cosas de cómo lo estaba haciendo en el proceso, y pues eso me costó mi trabajo en esta organización. No me arrepiento en lo absoluto de haberlo hecho, me arrepiento en lo absoluto de no haber documentado bien las cosas que tenía que haber hecho y de haber llenado los papeles para dejar de alguna forma segura la empresa. Estoy
Hoy muy tranquilo de que no metimos jamás a la organización en ningún riesgo ni nada. Pero lo que sí es que lo que sucedió es que hoy, afortunadamente, pues esta vacuna está hoy con un acceso amplio en el plan o el Programa Nacional de Vacunación. Y gracias a eso, pues muchas mujeres hoy tienen acceso a esta vacuna que les previene de cáncer cervicuterino. Entonces, para mí, desde el punto de vista de la meta se logró, la forma se logró, fue correcta. Me fallaron algunas cosas que digo, pues me equivoqué durísimo y me costó mi trabajo. Wow, no cualquiera lo reconoce así, ¿eh? Es parte del aprendizaje, Diego. Sí, es parte del aprendizaje, pero no cualquiera la reconoce de esa manera. Y pensando entonces en los líderes, ¿cuál es la invitación, no? Empezando ya también a llegar al final del episodio. ¿Cuál es el mensaje para que encuentren esa inspiración los líderes de la industria pecuaria tal vez en 2 vías? Uno, vencer el miedo al fracaso buscando cosas nuevas. Y la segunda, cómo aventarse a probar cosas nuevas, que van muy de la mano, pero ¿cómo podrían ellos inspirarse para probar cosas nuevas? Pues mira, o sea, yo empezaría con entender a veces el ambiente que está, o sea, cómo está hoy el ambiente cambiante, ¿no? O sea, traes un ambiente político, económico, social, tecnológico muy cambiante. Donde hoy traes competidores que antes quizás no eran competidores. La primera vez que yo hablé de la parte, por ejemplo, de carne cultivada fue en el 2016. Fue la primera vez que yo hablé del tema. Y en aquel momento una persona me dijo, Luis, eso no va a cambiar, es carísimo, esto no va a funcionar. En ese momento el kilo de carne cultivada costaba creo que $2 millones por ahí aproximadamente. Hoy el kilo está creo que en $16. Y se espera que esto baje a menos de $6-7 y hay por ahí algunos grupos israelitas que están diciendo que lo pueden hacer por literalmente $3 o centavos de dólar, ¿no? Entonces, claramente ahí traes un tema donde la convergencia tecnológica está pasando, ¿no? Este competidor antes no existía en el mercado. Me parece que inclusive ustedes han fondeado algunas startups en Cargill en ese sentido. Y hoy, o sea, traes un competidor que quizás antes no sentías que era un competidor, ¿no? Entonces yo te diría, probablemente te vas a encontrar momentos donde piensas que no tienes competidores y estás muy tranquilo por lo que tú haces, estás, ¿no? Digamos, tus barreras de entrada se dan porque requieres o mucho terreno o porque requieres mucha inversión. Hoy lo que está pasando es que eso se está poniendo en tela de juicio, ¿no? Ya hay un interrogante si eso es verdad o no. Esas barreras están, por todo el tema tecnológico está cambiando. El tema político está cambiando, el tema social claramente está cambiando. Entonces, esto te está pensando a ti o te está generando un tema de estrés en cómo pues busco entonces lograr seguir manteniendo un mercado atractivo y seguir teniendo un tema de consumidores fuertes, ¿no? Porque al final también si la preferencia de tu consumidor empieza a cambiar, pues te va a dictar nuevas normas en el mercado. Ya ha pasado, ¿no? Ustedes tienen varios ejemplos con temas, por ejemplo, de uso de hormonas o de temas de antibióticos o de otro tipo de aditivos que hoy, por ejemplo, el consumidor te genera una parte, digamos, de presión y de cambio. Entonces yo te diría, si tú eres ese productor, analízalo, empieza a analizar ese ambiente político, económico, social, tecnológico, legal y del medio ambiente y el ecosistema, porque eso te va a generar un tema de cambio bien importante. Lo segundo que te diría es cómo estás metiendo hoy en tu proceso estratégico y de crecimiento el tema de innovación y cómo estás definiendo esas preguntas que para ti van a ser importantes en ganar y en lo que quieres realmente lograr de cambio. Y lo último es, no olvides que en el proceso de innovación no es solamente sobre el tema del producto o el servicio, sino que hay un 360, ¿no? Que tiene que ver con tu gente, con tus proveedores, con tus clientes, con tus consumidores, con tus canales, con la experiencia del consumidor y cómo todo este círculo de 360 grados es realmente una parte en la que tienes que pensar hoy para innovar, no solamente en un pequeño aspecto de ese grupo de esos 360. Luis, y ya para cerrar, 2 últimas preguntas. ¿Alguna fuente de información que nos puedas recomendar
sobre pensamiento disruptivo, ya sea autores, libros para leer, alguna página o algo. Bueno, me parece que el podcast es uno. Entonces ya nada más una más. No, claramente lo que están haciendo ustedes es un tema bastante innovador, ¿no? Están cambiando un poco el paradigma de lo que había en la cabeza o lo que hay en el mercado desde el punto de vista de comunicación. Entonces yo creo que ustedes están siendo una fuente pues que podrían, ¿no? su audiencia buscar y mantenerse un poquito más enganchados. La segunda está el grupo obviamente de Innovation 360 donde pueden llevar y buscar también algunas otras cosas, y hay mucho hoy a nivel global en diferentes sitios web. Con mucho gusto después te puedo pasar algunas de las ligas que yo sigo y libros que sigo al respecto, ¿no? También de autores muy reconocidos. A mí en lo personal me gusta mucho el concepto de Singularity University, porque te hace pensar en este tema de la tecnología, cómo está cambiando, y la parte ágil para la parte operativa. Seguramente habrá... Ay, ves otra pregunta tú, Omar. No, nada más le iba a decir que dónde te podemos encontrar, si nos puedes... O sea, la gente que quiera estar en contacto contigo, pedir algún servicio de consultoría o quiera dar el primer paso, si nos quieres compartir correo o alguna red social, LinkedIn o algo donde te podemos encontrar. Claro que sí, Omar. Estoy como Luis Calderón Miranda en LinkedIn. Ahí pueden buscarme. Y mi correo electrónico es lcalderon@innovasalud.mx. Gracias, Luis, por estar con nosotros el día de hoy. Gracias, Omar, nuevamente por un episodio más. A todos, gracias por vernos y escucharnos el día de hoy. Nos escuchamos en 2 semanas en un episodio más de Inspira. Gracias, nos escuchamos pronto. Gracias. Gracias.